Hola, pues vamos a retomar justo donde nos habíamos quedado antes de las vacaciones y para eso pues vamos a empezar con los procesos de aumento de valencia. Ya habíamos hablado, ¿no? Que el español, como cualquier otra lengua en el mundo, tiene ciertas estrategias morfosintácticas para modificar, ¿no? La relación que hay entre los participantes de una oración activa y entonces crear nuevos procedimientos y nuevas características que involucran o a menos participantes o pueden involucrar a participantes que estaban en una posición distinta, ¿no? Entonces justo lo primero que vamos a ver es cuando los verbos suelen aumentar más uno su valencia verbal y entonces obtienen un nuevo argumento que no estaba presente anteriormente y con eso pues crean una nueva, digamos, una nueva valencia para estos verbos, ¿no? Estos procesos de aumento de valencia hay que recordar, ¿no? Que solo teníamos en realidad en la lengua una muy pequeña cantidad de verbos que tienen una valencia 3, es decir, que van a presentar tres argumentos y son los verbos de transferencia, que habíamos dicho que podía ser transferencia física o podía ser transferencia de información, y estos lo que van a tener son un objeto indirecto, además de un objeto directo. Sin embargo, verbos que no necesariamente son trivalentes van a poder presentar en algunas ocasiones cierto tipo de estructura en la cual va a haber un nuevo objeto indirecto que no le pertenece originalmente a este verbo porque es un verbo originalmente de valencia 2. Es decir, estos van a afectar este proceso que vamos a hablar ahora, va a afectar a los verbos transitivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, piensen en una oración como compré un libro para Juan, donde este para está funcionando como un complemento circunstancial, ¿no? Es un oblicuo, no es parte del argumento del verbo, que está introducido por una preposición que no sea lo caracteriza justo como un elemento externo al argumento a los argumentos del verbo y podemos retomar esta oración y tener una cosa como le compró un libro a Juan, donde Juan también se entiende como el beneficiario de esta acción, sin embargo ahora ya no es un complemento circunstancial, sino que pasó a formar parte de los argumentos del verbo a través de ocupar la posición de objeto indirecto. Entonces, a este tipo de proceso es justo al que vamos a llamar aumento de valencia y podemos llamarle a específicamente este aumento a través de un objeto indirecto, le podríamos llamar aplicativo. Aplicativo es un término que se utiliza no en la lingüística hispánica, sino en la lingüística general y justo se le denomina así a los elementos o a los verbos que aumentan un objeto indirecto en sus relaciones gramaticales, ¿no? Dato curioso, en realidad la primera vez que se utilizó el término aplicativo fue para describir el náhuatl, ¿no? En la colonia. Entonces, en realidad la palabra viene heredada de el encuentro pues de gramáticos que conocían la tradición latina y que encontraron un procedimiento que en realidad la tradición latina no tenía, ¿no? Y entonces ahí aplicaron el término aplicativo. Bueno, eh, fuera de este paréntesis histórico, también otra manera de llamar a estos objetos indirectos que no estaban presentes en la valencia del verbo y que aparecen a través de este proceso de aumento de valencia es que los podemos llamar dativos no argumentales. Y en realidad a estos dativos no argumentales los podemos dividir en tres casos distintos que son los que vamos a ver ahora, ¿no? Por primera parte tenemos el dativo benefactivo y el dativo benefactivo indica que la acción se realiza para favorecer o perjudicar a alguien. En su forma no argumental son justo los que acabábamos de ver. Vamos a encontrar que el elemento que va a ser el beneficiario o quien va a recibir el beneficio o el perjuicio de la acción va a estar codificado cuando no es un argumento con la preposición para. Y en estos casos debemos analizarlo justo como un complemento circunstancial. Entonces tenemos la oración hice una pizza para María y entonces del sintagma prepositivo que es para María va a estar en la posición más alta justo porque es mucho menos, en realidad no es argumental, ¿no? Estos son los que llamamos oblicuos. Noten también que aquí en este caso no tengo el verbo regalar o comprar, perdón, en el caso anterior, sino hacer. ¿No? Entonces justo este tipo de verbos que son transitivos pueden recibir esta nueva marcación a través del clítico le y entonces aumentar un participante y traerlo hacia los argumentos del verbo. Entonces pasamos de hice una pizza para María a le hice una pizza a María. Y bueno, en este caso el análisis no será muy distinto porque no tenemos muchos otros complementos circunstanciales, pero
ahora en realidad a María tiene las características de un objeto indirecto, ¿no? ¿Cómo lo sabemos? Porque el verbo aparece antecedido por el clítico le, y sabemos que estos clíticos solo aparecen cuando tenemos un objeto indirecto. Entonces, este sería el caso de los dativos benefactivos. Otro distinto que también vamos a tener en esta clase es el de que te recibe varios nombres, pero en realidad podemos llamarlo en general dativo posesivo, y en estos casos lo que vamos a encontrar es que hay un proceso que también suele llamarse ascenso de poseedor, en el cual un poseedor, digamos, metido, ¿no? Dentro de un sintagma nominal, en este caso, y también dentro de un sintagma posesivo, dada la estructura en la cual el español genera sus genitivos, pues vamos a encontrar entonces una estructura como por ejemplo el doctor enyesó la pierna de María. Y entonces la pierna de María, tenemos que el poseedor está dentro de un sintagma prepositivo que a su vez se encuentra dentro de un sintagma nominal. ¿Qué va a pasar cuando aplicamos o encontramos un aumento de valencia que opera sobre estos poseedores? Pues justo vamos a tener que el poseedor va a pasar a cobrar la posición de objeto indirecto. Y por eso se llama ascenso de poseedor, porque de estar completamente inscrito dentro de un sintagma nominal, pasa a formar su propio sintagma nominal que ahora va a recibir una función sintáctica argumental, es decir, el objeto indirecto. Y entonces podemos tener la oración, el doctor le enyesó la pierna a María. Y entonces ahí también otra vez aparece este le que nos está indicando que hay un objeto indirecto y a la par el poseedor que estaba introducido por la preposición de pasó a formar parte de los argumentos a través de la marcación con la preposición a, que ya habíamos hablado que en el caso de objeto indirecto sí la consideramos una preposición. Ahora, hay que tener en cuenta que a esta transformación, ¿no? A esta posibilidad de subir al poseedor, pueden someterse poseedores de sustantivos llamados inalienables. Esos sustantivos inalienables son estos sustantivos que siempre en el fondo, a pesar de que incluso nosotros lingüísticamente no siempre lo marcamos así, tienen un poseedor y siempre en todos los casos. Es decir, si alguien tiene una pierna, a no ser que, como el caso mexicano, que podríamos encontrar partes del cuerpo que no le pertenecen a nadie, ¿no? Y en realidad, o sea, lo digo, parece broma, pero es anécdota, ¿no? Ya saben cómo es este país. Eh, o sea, fuera de esos casos, en realidad siempre que hablamos de la mano, la cabeza, la pierna, estamos haciendo alusión a que hay alguien a quien le pertenece esta pierna, esta mano o esta cabeza. Entonces, justo estos son el tipo de sustantivos que llamamos inalienables porque siempre tienen un poseedor de fondo. Entonces va a operar justo sobre estos sustantivos inalienables, sobre todo cuando son partes del cuerpo, y vamos también a encontrar que este proceso puede afectar a poseedores de ciertos sustantivos que culturalmente también se entienden como inalienables. Por ejemplo, la ropa, ¿no? Entonces la ropa también, por ejemplo, la oración, el zapatero reparó los zapatos de Dolores, podemos aplicarle ahí también esta transformación y ascender el poseedor de ser un modificador de un sintagma nominal a ser un sintagma nominal por sí mismo. Y entonces, bueno, perdón, un sintagma prepositivo por sí mismo. Entonces, en este caso será, el zapatero le reparó los zapatos a Dolores. Y entonces, este sería cuando tengamos un análisis donde tengamos que tener un ascenso de poseedor y a este dativo lo llamamos dativo posesivo. Finalmente vamos a encontrar un dativo ético que involucra a un nuevo participante en la oración, es decir, no este dativo, a diferencia de los otros dos que eran oblicuos, a este específicamente lo que va a aparecer es que va a crearse un nuevo participante que no estaba anteriormente. En estos casos, hay que decirlo inmediatamente, solo vamos a encontrar estructuras que no tengan reduplicado el objeto indirecto. Recuerden que hablábamos de la reduplicación de objeto indirecto porque aparece el clítico y aparece el sintagma prepositivo que funge en la posición de objeto indirecto, y decíamos que incluso hay ocasiones donde no lo podemos encontrar, pero tendríamos que reconstruir un cero fonológico, ¿no? Para indicar que ahí tendría que haber un participante, un cierto tipo de sintagma. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es pues asumir, ¿no? Que en estos casos, como no hay un referente anterior que pueda desempeñar esta función, lo que va a pasar es que simplemente va a aparecer el crítico, ¿no? Entonces, por ejemplo,
en la oración no repruebe a mi hijo, podemos involucrar a un nuevo participante que no estaba ahí, ¿no? Que se mete completamente en la acción, por eso se llama ético, porque a pesar de que a mí no me afecta, estoy involucrándome en lo que afecta a otra persona, y entonces tener no me repruebe a mi hijo, ¿no? Y este me lo tenemos que analizar como un crítico de objeto indirecto, y entonces vamos a hacer lo que hacíamos cuando no teníamos un sintagma nominal que desempeñara la función, un sintagma prepositivo que desempeñara la función de objeto indirecto, es decir, analizarlo como un cero fonológico, ¿no? Vean cómo además la forma no me repruebe a mi hijo a mí es agramatical, ¿no? Entonces también eso es una restricción de los dativos éticos. Y bueno, y en realidad este sería el único proceso de aumento de valencia que tenemos en español. Como pueden ver, es bastante sencillo, y vamos a empezar entonces ahora a ver los que son más complejos, que son los procesos de disminución de valencia.